Este domingo, 21º del tiempo ordinario, llegamos al final de la lectura del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, el discurso del pan de vida, en el cual Jesús se presenta como el pan bajado del cielo, que quien lo come obtendrá la vida eterna. En este capítulo el Señor ha indicado que su cuerpo y su sangre, que se entregan en la cruz por nuestra salvación, están real y sacramentalmente en el pan que Él da al mundo como alimento, es decir, el pan eucarístico, el pan bajado del cielo, porque su cuerpo es verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Alimento que configura con Cristo a quien lo come y lo une a Él de tal forma que lo hace realizar su mismo camino, es decir, un itinerario que lo lleva a la vida eterna, pero pasando por la realidad de la cruz. Por esto, la narración del Evangelio indica que la multitud murmura en contra de Cristo, diciendo que su predicación tiene palabras que son fuertes y que escandalizan. La gente que ha estado con Él desde el milagro de los panes se ha dado cuenta que el seguimiento de Cristo va más allá de la experiencia de la multiplicación de los panes y los peces. Seguir a Cristo implica asumir la cruz que lleva a la salvación. Es decir, que el cristiano debe optar por Cristo, por la totalidad de la persona de Cristo, de su mensaje y de la radicalidad de su evangelio que llama a dar la vida para alcanzar la verdadera vida. El Papa Francisco nos recuerda esto al afirmar: ante el prodigioso gesto de Jesús que alimenta a miles de personas con 5 panes y 2 peces, todos lo aclaman y quieren llevarlo en triunfo, hacerlo rey. Pero cuando Él mismo explica que ese gesto es signo de su sacrificio, es decir, del don de su vida, de su carne y de su sangre, y que quien quiera seguirlo debe asumirlo a Él, debe asimilar su humanidad entregada por Dios y por los demás, entonces no gusta. Este Jesús nos pone en crisis. Este llamado a la radicalidad ocasiona que la mayoría de aquellos que seguían a Jesús decidan alejarse, pero también provoca una adhesión más profunda de los 12, que lo reconocen como el Santo de Dios, el único que tiene palabras de vida eterna. Será este pequeño grupo el que luego del envío del Espíritu Santo anuncien el Evangelio, la verdad de la salvación y la radicalidad de vida cristiana, que implica seguir a Cristo a pesar de las dificultades. Anuncio que hacen con su propia vida, viviendo el testimonio de las primeras comunidades cristianas, que tenían todo en común y que fueron capaces incluso de dar la vida por el Evangelio. La falta de compromiso en el seguimiento del Señor no es nueva en la muchedumbre que sigue a Cristo. Ya en el Antiguo Testamento se menciona en muchas ocasiones cómo el pueblo que ha visto las obras magníficas de Dios se aparta y le da la espalda. Por eso Josué, en la primera lectura, invita al pueblo de Israel, que ya está gozando de la tierra prometida, que elija con quién decide estar, si con los dioses paganos que han conocido en tierras extranjeras y durante el camino del Éxodo, o si eligen a Yahvé. Escuchamos en esa primera lectura que el pueblo elegido opta por el Señor, por seguirlo y por servirlo. Esta también será la opción que eligen los 12 y que vivirán con radicalidad. Por tanto, la palabra de este domingo es clara en su mensaje. Seguir al Señor implica optar por Él con radicalidad y coherencia, y por eso es una llamada en libertad. Dios mismo, por medio de Josué en la primera lectura y por el mismo Cristo en el Evangelio, advierten sobre el compromiso real del seguimiento, pero también dejan al libre albedrío de cada persona si optan o no por Él. En el caminar de cada ser humano se presentarán muchas opciones para elegir, y posiblemente la elección por lo que es más fácil o satisfactorio suelen ser las elecciones más comunes. Incluso en la vida de la fe es así. Cada vez más vemos religiones hechas a la medida personal, espiritualidades que no comprometen y formas de vivir la fe que rechazan la cruz, donde elegimos aquello que nos gusta o nos conviene y rechazamos todo aquello que nos compromete, especialmente cuando ese compromiso es con el prójimo.
En esta libertad, que es signo del amor de Dios por la humanidad, hoy también, quienes somos bautizados, estamos llamados a optar por un seguimiento que va más allá de lo externo y que implica un compromiso de radicalidad. Es decir, que nuestro ser cristiano nos comprometa a vivir con coherencia el mensaje predicado por Cristo, aunque esto no sea popular y no atraiga multitudes. Que la vivencia del Evangelio, que por tantas razones puede incomodar a algunos, no desanime nuestro caminar, sino que nos comprometa más con el hermano y nos una más profundamente a Cristo y a su camino, que ciertamente implica cruz, pero que nos llena de alegría y plenitud del corazón y que nos lleva a la verdadera vida. Pidamos al Señor el Espíritu que da vida, el Espíritu que animó a los apóstoles a elegir a Cristo, para que también nos anime a nosotros a hacer opción por el Señor y vivamos con radicalidad el Evangelio, asumiendo la cruz y caminando esperanzados hacia la vida eterna, sabiendo que no es fuerza nuestra, sino que es la fuerza que Dios mismo nos da con el pan de vida, el que nos alimenta en cada Eucaristía y nos fortalece en este camino de vida cristiana. Dios los bendiga.